Hola, continuando con los números complejos, lo que nos piden es efectuar la siguiente operación, que es z2 a la 7 entre z4 a la menos 10 por z1 a la 12 entre z3 a la menos 6, donde pues z1, z2, z3 y z4 están definidos por estos números complejos. Bueno, antes de empezar, se necesita ver un teorema que es el de Moivre o Moivre, en el cual nos dice que si nosotros tenemos un número z, que el cual puede ser escrito de la forma r con un ángulo θ, es decir, en su representación que se conoce como representación polar. Recordemos que también se puede escribir esto en su forma rectangular, que esta es su forma rectangular, x más y. Entonces nosotros tenemos que en ese caso, pues z elevado a la n pues va a ser igual al módulo r elevado a la n por n veces el ángulo θ. Entonces es mucho más sencillo estar elevando un número ya que tenemos real a la n y un argumento multiplicado por n, que estar haciendo x más y a la n, el cual es un binomio a la potencia n, y estar simplificando los términos cruzados, estar evaluando las potencias de y desde 1 hasta n, y estar reduciendo, factorizando, y etcétera. Entonces este resultado es es el más usado, y también se puede representar que le llaman una forma trigonométrica, que es r elevado a la n, que multiplica a la parte del coseno de nθ más i por el seno de nθ. Vemos que esto pues está a partir dado del ángulo θ que encontramos, y pues finalmente o recordando, tenemos que r pues es la magnitud de z, o en otras palabras la raíz de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado, y esto raíz cuadrada. Y por otra parte, el ángulo θ está dado por el arco tangente de la parte imaginaria de z entre la parte real de z. Entonces, teniendo esto en mente, pues lo primero que vamos a hacer va a ser convertir cada uno de estos números en su representación polar, para después efectuar los cálculos y elevarlos a las potencias. De aquí también hay que destacar que esto pues se puede escribir como z2 a la 7, y como este está negativo pero está como en el denominador, lo podemos escribir como z4 en el denominador, pero ahora con la potencia con el signo cambiado, y esto por z1 a la 12, y hacemos lo mismo con este. Está en el denominador pero tiene una potencia negativa, entonces lo podemos escribir en el numerador como z3 con la misma potencia pero positiva. Entonces todos estos números hay que elevarlos a esa potencia. Entonces para pasarlos a la parte polar, pues tenemos primeramente que z1, bueno, déjenme ponerlo de otro color, nada más para indicar que estamos haciendo una parte. Entonces tenemos que z1 es igual a 1 más i,
Y esto en su representación polar también lo podemos escribir como z, no, bueno, la r en este caso sería la raíz de 1 al cuadrado más la parte imaginaria que es 1 también, solo la parte imaginaria, el número que está aquí es imaginario, al cuadrado, y esto es igual a 1 por 1 al cuadrado más, y esto nos queda raíz de 2. Por otra parte tenemos que el ángulo θ, voy a llamarle aquí R1 para asociarlo con Z1 y θ1 para asociarlo al mismo Z1, es igual al arco tangente de 1 entre 1, y esto es igual al arco tangente pues de 1, y esto es igual a 45 grados. Entonces tenemos que pues Z1 a la 12 pues va a ser igual a R1 a la 12, que multiplica, como habíamos visto aquí arriba, al coseno de n θ1 más i por el seno de n θ 1, aquí era a la 12, y entonces esta n pues estamos haciéndolo igual a 12, y entonces esto es R1 que vale raíz de 2 a la 12 por coseno de 12 por 45 grados más i por el seno de 12 por 45 grados, que es θ1, y esto pues es 2 elevado a la 1 medio, esto es 2 a la 6, y eso es 64, y por otra parte tenemos aquí coseno de 12 por 45, que son 540 grados, más i por el seno pues de lo mismo, de 540 grados, y esto es igual a 64, y coseno de 540 grados es menos 1, y el seno de 540 grados es 0, más y por 0 vamos a ponerlo, es decir, esto es igual a menos 64. Entonces tenemos ya a lo que es igual a Z1 elevado a la 12. Vamos ahora con Z2, que Z2 es raíz de 3 más i, y pues al igual que en el caso pasado tenemos que R2 es igual a la parte real al cuadrado, que es 3, más la parte imaginaria al cuadrado, que es 1, y esto raíz. Esto es 4, raíz de 4 pues es 2, y por otra parte tenemos que θ2 va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria, que es 1, entre la parte real, que es raíz de 3, y esto es igual a 1 raíz de 3 entre, y eso el arco tangente, y esos son 30 grados. Entonces en el problema nos están pidiendo Z2 a la 7, Z2 a la 7, entonces tenemos que
Z2 a la 7 pues va a ser igual a R2 a la 7 que multiplica coseno de 7 por teta 2 más I por el seno de 7 por teta 2. Y esto pues es igual a 2 a la 7 que multiplica coseno de 7 por 30 grados más I por el seno de 7 por 30 grados. Y esto es igual 2 a la 7 son 128 coseno de 210 grados más I seno de también 210 grados. Entonces tenemos que es 128 por el coseno de 210, que eso es menos la raíz cuadrada de 3 medios más I por el seno de 210, que es menos 0.5, es decir, menos 1 medio. Y entonces esto nos queda que es menos 14 raíz de 3 menos 0.5 I. Entonces este resultado es el que es Z2 a la 7. Vayamos ahora con Z3 a la sexta, donde Z3 es 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2i. Entonces tenemos que Z3 es 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2i. Entonces tenemos que R3 es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1 medio, más la parte imaginaria al cuadrado, que también es 1 medio, y esto pues es 1 y la raíz de 1 pues es 1, mientras que el ángulo teta 3 es igual al arco tangente de la parte imaginaria, que es menos 1 sobre raíz de 2 entre la parte real, que es 1 sobre la raíz de 2. Esto es igual al arco tangente de menos 1, y esto es igual a menos 45 grados. Entonces del problema nos piden Z3 a la sexta. Entonces tenemos que Z3 a la sexta pues va a ser igual a R3 a la sexta, que multiplica el coseno de 6 por teta 3 más I por el seno de 6 por teta 3. Esto es igual a 1 a la 6, que multiplica al coseno de 6 por menos 45 más I por el seno de 6 por menos 45 nuevamente, por 45 grados. Y entonces esto es 1 a la 6, es 1, que multiplica a coseno, y tenemos que 6 por 45 son 270, entonces tenemos menos 270 grados, más I por el seno de menos 270 grados también. Y esto nos queda que es el coseno de menos 270 grados es 0, entonces tenemos aquí que esta parte es 0, más I, y el seno de 270 grados negativos es 1, y entonces esto nos queda que es I.
y esto es Z3 a la sexta. Finalmente tenemos la Z4 que es 1 menos raíz. Z4 es 1 menos raíz de 3i, y nos piden elevarlo a la 10. Entonces eso, primero representamos en su forma polar. Entonces esto es punto y coma. R4 es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1, más el cuadrado de la parte imaginaria, que es entonces 3. Esto nos queda raíz de 4 y esto es igual a 2. Por otra parte, tenemos que el ángulo θ4 es igual al arco tangente de la parte imaginaria, que es menos raíz de 3, entre la parte real, que es 1, y eso nos queda que es el arco tangente de menos raíz de 3. Bien, y tenemos que el arco tangente de menos raíz de 3 son menos 60 grados. Del problema nos piden que sea Z4 elevado a la 10. Entonces tenemos Z4 elevado a la 10 y esto es igual a R4 elevado a la 10, que multiplica al coseno de 10 por el ángulo θ4 más i por el seno de 10 por el ángulo de θ4. Esto es igual a 2 a la 10 por el coseno de 10 por menos 60, ponemos aquí menos 60 grados, más i por el seno de 10 por θ4, que es menos 60, menos 60 grados. Esto es igual, tenemos que 2 a la 10 es 1024, y tenemos que esto es coseno de menos 600 grados más i seno de menos 600 grados. Entonces esto es 1024 por el coseno de menos 600, que es menos 1/2, más i por el seno de menos 600, que es raíz de 3 medios. Haciendo la multiplicación tenemos que es 1024 entre 2, nos queda que son menos 512, más, pues también 1024 entre 2 son 512 por raíz de 3, y con esto pues tenemos Z4 a la 10. Lo que resta pues es encontrar el problema que nos están pidiendo original, que es este. Entonces tenemos que Z4 Z2 a la 7 hemos obtenido que es Z2 a la 7 es este, que multiplica a Z4 a la 10, que es este,
por z1 a la 12 que es esto, por z3 a la sexta, que es este. Entonces, bueno, de aquí tenemos que esto pues queda igual, menos 14 a raíz por 0.5i por menos 512 más 512 raíz de 3i, y menos 64 por i pues es menos 64 por i. Después tenemos que es 14 por 512, 14 por 512 son 7168 por raíz de 3, menos por menos nos queda más. Después tenemos que esto, este por este nos queda que es menos, también 7168 por 3 por i, 512 por 0.5 son 256 más menos por menos son más 256 y este por este pues nos queda que es menos 256 raíz de 3, y tenemos que i por i es menos 1 y entonces nos cambia el signo, y esto de aquí es por menos 64 i. Reducimos los términos que tenemos, que en este caso es este con este. Entonces tenemos 7168 más 256 son 7424 por raíz de 3, y aquí tenemos 7168 por 3 que son 21.000, y eso con signo negativo, 256 que se le va a sumar, esos son menos 21.248 y que multiplican a menos 64i, y tenemos que esta cantidad por 64 serían pues 64 por 7424 raíz de 3, y eso por i y el signo menos, y este menos por menos nos queda más, pero y por i nos queda otra vez negativo, y entonces nos va a quedar que son 21.248 por 64. Resolvemos, vamos a poner primeramente la parte real por 64, tenemos que estos son menos 1.359.872. Vamos a volver a verificar, 21.248 por 64, pues sí, son 1.300.000 menos 64 que multiplica 7.424 son 475.136 por raíz de 3 y este pues es el resultado de haber hecho z cuadrada a la 7 por z a la 4 a la 10 por z a la 1 a la 12 por z3 a la sexta, y este pues es el resultado final de las operaciones.
Bien, como siguiente ejercicio nos pide determinar y representar gráficamente las siguientes raíces en el plano complejo. Y en particular vamos a resolver esta, que es la raíz cuadrada de 3 menos 5i, que divide a 1 más i, y eso a su vez multiplica a 2 menos 5i. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser resolver la parte del denominador y posteriormente para el numerador, y finalmente encontrar la raíz, y lo representaremos gráficamente. Entonces tenemos que 3 menos 5i entre 1 más i, que multiplica a 2 menos 5i, es igual a 3 menos 5i, que es el numerador idéntico, y realizamos la multiplicación del denominador. 2 por 1 son 2, 1 por menos 5i pues son menos 5i, y por 2 son más 2i, y tenemos i por menos 5i, tenemos que es menos por más son menos, 5 por 1 5, i por i es i cuadrada, que eso es menos 1, con este menos se convierte en más, y esto tenemos que es 3 menos 5i, y aquí tenemos que es 2 y 5 son 7, y menos 5 más 2 son menos 3i. Vamos a multiplicar por su complejo conjugado para quitar en el denominador el número complejo. Entonces tenemos que esto multiplica de esta forma, y vemos que cambiamos solamente el signo del el número de la parte imaginaria, y dividimos y multiplicamos por el mismo número para no afectar la igualdad. Esto nos queda que es 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto nos queda que es 7 por 3 son 21, 3 por 3 son 9, más 9i, menos 7 por 5 son 35i, más por menos son menos, 5 por 3 son 15, i por i es i cuadrada, que eso es menos 1, con este menos se hace más, y esto nos queda que es 21 más 15 son 36, menos 26, y ya que menos 35 más 9 son menos 26, y aquí tenemos que son 7 por 7 son 49, y 9 son 58. Entonces esto se puede escribir como 36 entre 58 menos 26 entre 58i. Bien, esto se puede simplificar, y esto nos queda que es 18 sobre 29 menos 13 sobre 29i. Entonces, ya que tenemos reducido esto, entonces ahora sí tenemos que la raíz cuadrada de 3 menos 5i entre i más 1 más i, que multiplica a 2 menos 5i, es igual a la raíz cuadrada de 18 sobre 29 menos 13 sobre 29i. Ahora, para encontrar la raíz, que esta es una raíz cuadrada, debemos de encontrar dos raíces. Entonces, para encontrar esa raíz cuadrada, vamos a obtener que una raíz z1 va a estar dada por el módulo de ese número complejo de este, que va a ser z1 elevado a la 1 medio, porque esta es la raíz cuadrada, y un ángulo θ, que va a depender de un
parámetro k cuando lo vamos a hacer 0, y la otra raíz z2 va a ser el mismo módulo que tenemos a la 1 medio por teta, pero ese teta va a depender de una variable k cuando lo hagamos 1. Tenemos que el módulo r está dado por la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea 1829 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es esta, al cuadrado, es decir 13 entre 29 al cuadrado. No importa si pongo o no el número, el signo menos, porque al elevarlo al cuadrado pues es el mismo resultado, tenga o no tenga el signo menos. Esto nos va a dar r, que es este que estamos aquí. Lo siguiente es teta. Teta de k va a estar dado por el arco tangente de la parte imaginaria, que es menos 13 sobre 29, aquí sí importa el signo, entre la parte real, que es 18 sobre 29, y a esto se le va a sumar 360 grados por k entre el número de raíces totales que tenemos, que es 2. Y en este caso k toma los valores 0 y 1, porque solamente es una raíz cuadrada y solamente vamos a obtener dos raíces. Entonces tenemos que esto es teta de k es igual, tenemos que el arco tangente, tenemos que es el arco tangente, vemos que los 29 se cancelan, entonces nos quedan que es menos 13 sobre 18 más 360 grados por k entre 2. Y esto pues nos queda que es 13 entre 18 negativo el arco tangente son menos 35.8 grados, que se le va a sumar los 360 por k entre 2. Entonces para teta 1 teta 0, o sea k va a valer 0, es igual a menos 35.8. Como k vale 0, pues esto es 0 y nos queda que es entre 2, y este nos queda que son menos 17.91 grados. Para el otro caso, teta 1, ahora sí tenemos que es menos 35.8 grados más 360 grados entre 2. Esto es 35.8 grados negativo, que se le va a sumar 360 grados, que nos queda que son 324.2 grados entre 2, y estos son igual a 162.1 grados. Entonces, regresando al problema original, tenemos que esto es igual a, nos faltó resolver este r, este es, pues lo metemos a la calculadora, 18 entre 29 al cuadrado son 0.3852 más 13 entre 29 al cuadrado son 0.2. Esos los sumamos, sacamos su raíz cuadrada y esto es 0.7656. Entonces
tenemos que R es 0.7656 y eso es 0.7656 a la 1/2 con un ángulo de menos 17.91 grados. Mientras que en el otro es pues lo mismo en el argumento, 7656 a la 1/2, pero con un ángulo de 162.1 grado. Si sacamos la raíz de 0.76, nos queda que esto es 0.85, entonces podemos escribir Z1 es igual, y resolviendo esto, o sea, es decir, la raíz de 0.7656 es 0.875 con un ángulo de menos 17.91 grados, y Z2 es pues no, igual 0.875 pero con un ángulo de 162.1 grados. Gráficamente, esto en el plano complejo tenemos la parte real de Z, la parte imaginaria de Z, y tenemos que Z1 tiene un... Si se fijan, estos dos números tienen la misma magnitud. Eso significa que están en un círculo que tiene un radio de 0.875. Este es el radio. Este tiene un radio de 0.875. Entonces, sobre ese radio van a estar las soluciones. ¿Ok? Solo que hay que considerar también lo que es el ángulo en el que se encuentran. Voy a dejar aquí punteado el círculo para que nos sirva de referencia. Y este está a menos 17 grados. Pues bueno, menos 17 grados pues es una cosa más o menos así. O sea, de aquí a acá hay menos 17.9 grados. Y la magnitud pues ya vimos que es de 0.875. O sea, si no, de todas formas ponemos que este radio es igual a 0.8875. Y aquí está nuestro punto. Lo voy a marcar inclusive también con rojo para marcar que este es Z1. Y Z2 está sobre el mismo círculo porque tienen la misma magnitud, pero está a 162.1 grados. Aquí llevamos 90, aquí son 180, y si fijan, si restamos a 180 los 17.95 son 162. Es decir, la otra raíz está justo en el otro lado, y este de aquí hasta acá son 162.1 grados, y ese vamos a marcarlo con verde, y este es Z2. Entonces aquí tenemos Z2 y por acá tenemos Z1. Y entonces con eso tenemos la determinación de las raíces, que son estos dos. Vamos a marcarlos aquí, que estos son justamente nuestro resultado. Y la representación gráfica, que también pues es esto que está aquí aunado. Y esas son las raíces del número complejo. Raíz cuadrada de 3 menos 5i entre 1 más i que multiplica 2 menos 5i. Y con eso terminamos este inciso.
Bien, como siguiente inciso nos piden hallar las raíces de la siguiente ecuación, que es z al cubo igual a 1 más, se abre paréntesis, de 1 más i, que multiplica a 1 más i entre 1 más i, eso inverso, y eso total también inverso. Entonces vamos a ir por orden. Adentro de los paréntesis tenemos que esto, es decir, z al cubo es igual a 1 más, y aquí tenemos que es paréntesis 1 más i, que multiplica, y vamos a resolver esto. Este sería 1 más i, y para que nos dé 1 pues también tendremos que tener el 1 más i. 1 más i entre 1 más i es 1, que es este que tenemos aquí, más i, ya que i entre 1 más i es esto que tenemos, y esto a la menos 1, y esto a la menos 1. Esto es igual a 1 más 1 más i, que multiplica a 1 más i más i, son 2i entre 1 más i, y eso a la menos 1, y esto a su vez también a la menos 1. Eso es igual a 1 más i. El inverso, pues lo que hace es que justamente cambia el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, y entonces esto queda que es 1 más i entre 1 más 2i, ya no lleva el inverso porque ya lo realizamos la operación, y esto a la menos 1. Esto a su vez es 1 que multiplica a 1 más, y pues realizamos este producto que sería i por 1, pues es i por i es menos 1, y este queda 1 más 2i, aquí me falta el más, y esto es a la menos 1. Nuevamente tenemos 1 más, se abre paréntesis, este lo usamos como un denominador, 1 más 2i. Tenemos que para que nos dé este 1, pues nuevamente agarramos 2 más i, vemos que 2 más i entre 2 más i es 1, que es este que queremos, más, y pues este ya lo tenemos, que es i menos 1, y todo esto a la menos 1. Esto es igual a 1 más, y aquí tenemos que es 1 menos 1, nos queda 0, pero 2i más i nos queda 3i entre 1 más 2i, y todo esto a la menos 1. Esto tenemos que es 1 más, e igual que hace rato, pues esto, el menos 1, podemos, en una fracción, pues se invierte el numerador por numerador, denominador. Tenemos que es 1 más 2i, que es el denominador, cambia al numerador, y el numerador se pone ahora como denominador. Esto de aquí, pues hay que multiplicarlo por su complejo conjugado, entonces tenemos que es 1 más 2i entre 3i, y esto, solo esta parte se multiplica por menos 3i entre menos 3i. Vemos que la parte real es 0, pero la parte imaginaria hay que cambiar el signo. Y esto nos queda que es 1 más, y nos queda que es 1 por menos 3i es menos 3i, 3 por 2 son 6, más por menos es menos, pero i por i es i cuadrada, que eso es menos 1, y entonces nos cambia el signo. Y esto cambia a 3 por 3 son 9, más por menos es menos, pero i por i es i cuadrada, y nos queda más 9. Y esto es igual a 1. Voy a escribir primeramente esta fracción de la parte real, son 6 novenos menos 3 novenos por i. Y eso es igual a 1 más, si se puede simplificar, estos son 2 tercios
menos 1/3 de i, y esto es igual a 5/3 menos 1/3 de i. Entonces lo que hay que hacer es, dado que esto es z cúbica, de aquí, z cúbica, pues esto es igual a 5/3 menos 1/3 de i. Y como lo que nos interesa son encontrar las raíces, pues esto lo podemos escribir como que z va a ser igual a la raíz cúbica de 5/3 menos 1/3 de i. Y para encontrar la raíz cúbica, pues agarramos y hacemos el mismo método que anteriormente, es decir, tenemos z1 va a estar dado por el módulo de z, o por r, que le hemos estado llamando r a la 1/3 con el ángulo θ, que va a depender del argumento 0, z2, que va a ser r a la 1/3 con el argumento, con el ángulo de θ con 1, y z3 va a ser r a la 1/3 por θ a la 2. Vemos que hay tres raíces porque es una raíz cúbica. Aquí r pues es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea, 5/3 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Y esto pues son, vamos a realizarlo, son 5/3 al cuadrado, que son 2.77 así, más 1/3 al cuadrado, que es 0.11 y así. Y eso raíz. Sumamos, sacamos la raíz y eso nos queda que es 1.6996, y eso es r. Ahora para el ángulo tenemos que θ de k va a estar dado por el arco tangente de la parte imaginaria, que es menos 1/3, entre la parte real, que son 5/3, más 360 grados por k, entre pues en este caso entre 3, porque son 3 las raíces que se deben de encontrar. Y esto va a ser para k igual a 0, 1 y 2, que son justamente los argumentos que tenemos aquí indicados. Entonces para el primer θ con 0, pues es el arco tangente de aquí el 3 se va, y entonces nos queda que es menos 1/5, y tenemos que k vale 0, entonces nos va a quedar solo dividido entre 3. Tenemos que entonces 1/5 negativo, y eso el arco tangente, que son menos 11.3 grados entre 3, y esto es igual a menos 3.76 grados. Eso es con k igual a 0. Con k igual a 1, pues tenemos los mismos 11 menos 11.3 grados que obtenemos de esto, más, y aquí k vale 1, entonces son 360 grados entre 3, y esto es igual a, pues tenemos 11.3 negativo más 360, son 348.7 entre 3, y esos son 116.23 grados. Y finalmente tenemos que θ
cuando k vale 2 es igual a menos 11.3 más, como k vale 2, entonces ahora esto vale 720 grados entre 3. Entonces tenemos que al hacer la operación, estos son 708.7, que al dividir entre 3 son 236.23 grados. Entonces los resultados que tenemos son, pues, Z1 es igual a la raíz cúbica, o el R, 1.6996 a la 1/3, con un ángulo de menos 3.76 grados. Z2 es exactamente el mismo número, 996 a la 1/3, pero con un ángulo de 116.23 grados. Y Z3 es el mismo número del argumento del módulo, pero con un ángulo, perdón, aquí este es 1 al cubo, 1 entre 3, pero con un ángulo de 236.23 grados. Ahora esto, o sea, el 1.6996 a la 1/3 es 1.193 con un ángulo de menos 3.76 grados. Por esta otra parte, pues es el mismo número, 1.16 más 116.23 grados, y el última raíz es 1.193 con 116 con 236.23 grados. Ahora, si nos interesara escribirlo no en su representación polar, sino en su representación rectangular, es decir, de la forma A más BI, pues lo que hacemos es que este número, por ejemplo, bueno, de aquí nos vamos para acá, sería Z1 es igual a 1.193 que multiplica al coseno de menos 3.76 grados más el y seno de menos 3.76 grados. Esto es igual a 1.193 y 3.76 negativo. El coseno es 0.99 más i por 3.76 negativo, pero con el seno, que son 0. menos 0.065. entonces esto al multiplicar tenemos que es 1.193, nos queda 1.193 por, nos queda que esto es 1.19 multiplicando este por este menos 0.078i, y eso sería Z1. Lo mismo hacemos para Z2 y Z3, es decir, Z2 es igual a 1.193 que multiplica al coseno, pero del ángulo, que son 116.23 grados, más i por el seno
de 116.23 grados. Esto es igual a 1.193 que multiplica el coseno de 116.23 es menos 0.44 más i por el seno de 116.23 que son 0.897, y entonces esto al multiplicar por la magnitud son menos 0.52 más 1.07 i, y con eso obtenemos Z2. Y finalmente para Z3 tenemos que es 1.193, que es el módulo o la magnitud que multiplica al coseno del ángulo, que son 236.23 más i por el seno de 236.23 grados, y esto es igual a 1.193 por el coseno de 236.23, que son menos 0.55 más i, que el seno de 236.23 son menos 0.83, y eso al multiplicarlo por 1.193 nos queda que es igual a menos 0.66 menos 0.99 i, y esto es Z3, esto es Z2, y entonces los resultados que nos quedan son estas raíces, esta Z1, esta Z2 y esta Z3 en su representación rectangular, o esta en su representación polar. Y con eso terminamos los ejercicios del día de hoy. Nos vemos a la próxima.